Muy buenas tardes y bienvenidos a Casa Árabe. En primer lugar, pues me gustaría informaros que desafortunadamente el ponente Mohamed El Jarrah no ha podido venir, ha tenido un problema de salud justo antes de subir al avión y se ha disculpado. Entonces, bueno, pues son lamentablemente cosas que son imprevistos y suelen suceder. No obstante, pues por supuesto que tenemos aquí a dos expertos sobre el tema que podrán ponernos al día y hablar de esto que son las perspectivas para la paz y la mediación en Libia. Es nuestra primera conferencia de política internacional de este periodo otoñal que, bueno, desde luego intentaremos cubrir una serie de temas antes de la pausa navideña y nos importaba mucho tratar el tema de Libia, puesto que es un país cuya situación actual representa una amenaza no solo para el sur del Mediterráneo, sino para esta orilla en la que se encuentra España. Por lo tanto, conviene saber cuáles son las dinámicas por las que está atravesando o continúa lamentablemente atravesando este país norafricano. Nos acompañan esta tarde José Bericat y Ibarra Mikhail, quien, como os he comentado, conocen muy bien el caso de Libia. Y bueno, comenzaré por dar una pequeña introducción que tenéis en la hoja de sala, pero bueno, creo que concretamente desde finales del año 2015, cuando parecía que aquel acuerdo, el llamado Acuerdo de Esgirat que se firmó en Marruecos, parecía juntar o llevar a las facciones del conflicto libio a un punto en el que podían limar sus asperezas, sus diferencias y lograr lo que muchos esperaban, que era un gobierno de unidad nacional. Han pasado ya más de 24 meses, más de 2 años, y ni el primer ministro Fayez al-Sarraj ni el líder militar Khalifa Haftar han logrado unificar sus respectivos bandos, que, como veremos, es un país atomizado, con lo cual no es fácil simplemente pensar en dos bandos, ¿no? Sino que realmente hay muchos más actores, ¿no? Hace poco los reunió el presidente Emmanuel Macron en París, en julio pasado, y anunciaron un cese el fuego y nuevas elecciones. Pero a la fecha, los desacuerdos entre ambos bandos siguen superando las posibilidades de acercamiento que habían anunciado estos líderes. Vamos a ver entonces en esta conferencia quiénes son estos protagonistas y también las dinámicas centrífugas de esta falta de unidad y la facilidad con la que operan las milicias y también la penetración de grupos extremistas, radicales y también criminales. De esto nos va a hablar en un primer momento Ibarra Mikhail, quien es director de la consultora Strategia, con quien hemos también colaborado para hacer esta conferencia el día de hoy. Es profesor asociado en la Universidad de Saint Louis, aquí en Madrid. Es experto en Oriente Medio y Norte de África, así como en políticas de la Unión Europea y Estados Unidos en relación a Oriente Medio y cuestiones políticas, económicas y de seguridad. Ha sido investigador senior aquí en FRIDE y anteriormente en el IFRI, el Instituto de Relaciones Internacionales, perdón, el IRIS, en el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de París, se parece, ¿no? Y especializado en la región Oriente Medio y África del Norte en cuestiones relativas también al agua, y ha sido profesor en el Collège Interarmé de Défense del Ministerio de Defensa francés, en la Universidad París 8, Saint-Denis y en Sciences Po en la ciudad de Lille, y como decía también trabaja sobre la cuestión libia. Y en segunda instancia hablaremos digamos, de los esfuerzos que se hacen para mediar en este conflicto, porque mientras se sigue desangrando Libia y desestabilizando la región,
Lo que sí ha sucedido es que se han multiplicado las cumbres en ambos lados del Mediterráneo, quizás demasiadas iniciativas, pues el recién designado enviado especial de Naciones Unidas para Libia, Ghassan Salamé, ha señalado que hay 6 o 7 operaciones diferentes frente a los ojos libios y dijo, demasiados cocineros suelen arruinar el guiso. Veremos entonces cómo se gestan estos esfuerzos de mediación, cómo se gestionan, cómo en la mayoría de los casos fracasan y en qué se diferencian o se parecen de procesos similares en la región. De esto nos hablará José Bericat, quien es asesor del programa para Oriente Medio del International Peace Institute en Nueva York. Antes de unirse al IPI, trabajó como portavoz de la Unión Europea en Oriente Medio, como corresponsal de la agencia de noticias españolas EFE. Su cobertura de la Segunda Intifada y la guerra de Irak fue premiada por el Club Internacional de Prensa. Es doctor en Estudios Orientales por la Universidad de Oxford y tiene un máster de la Escuela de Negocios Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia en Nueva York. En Oxford ocupó la beca Sheikh Zayed en Estudios Islámicos Contemporáneos e impartió cursos sobre política de Oriente Medio, Islam político y sobre el papel de la ONU en Oriente Medio. Y es autor, junto con Francesco Mancini, del informe Lost in Transition, Perdidos en la Transición, UN Mediation in Libya, Syria and Yemen, ¿no? Mediación de Naciones Unidas en Libia, Siria y Yemen. Entonces comenzamos con Bara. Después seguiremos con José y posteriormente daremos pie a vuestra participación, preguntas, comentarios. Gracias, adelante. Muchísimas gracias, Karim. Buenas tardes a todos. Antes de todo, decir que sí, lamentamos la ausencia de Mohamed El-Jarh, pero sí, hay este tema de salud que ha influido y que de todas maneras hacía imposible para él participar. Así que, por mi parte, bueno, no pretendo hacer una ponencia del nivel de la de Mohamed El-Jarh. Tenemos la suerte de tener José con nosotros aquí. Y por mi parte, yo voy a hacer un panorama general y hablar de los principales desafíos al final que tenemos en Libia, teniendo en cuenta el tiempo limitado a lo mejor que tenemos. Por eso tenía en mente mencionar muchas cosas, muchos asuntos relacionados a la situación en Libia, pero voy a intentar limitarme a las cosas las más importantes, las cosas principales. Por supuesto, hay cosas que voy a dejar fuera de mi ponencia, pero al mismo tiempo supongo que el debate nos permitirá también abordar cosas que podría olvidarme mencionar o que podría no mencionar por la falta de tiempo. Así que empezando con la situación en Libia de manera general, lo que hay que destacar es que desde el inicio de la primavera árabe en 2011 hasta ahora han pasado entonces 6 años, más de 6 años desde la revolución de febrero de 2011, y lo que hemos tenido a lo largo de los años han sido varios gobiernos que se han sucedido en Libia. La promesa que teníamos inicialmente pasaba por la organización de elecciones, así que hemos tenido un Congreso General Nacional que ha sido puesto o elegido. Al mismo tiempo ha seguido eso la constitución de un parlamento que se llama la Cámara de Representantes, pero cada uno tenía un plazo limitado. Y lo que tenemos hoy es una situación donde los que han tenido un mandato reconocido a través de elecciones organizadas o a través de un proceso que valía en aquellos tiempos, todavía dicen hoy, pues a lo mejor nos decís que el plazo ha caducado, pero nosotros consideramos que todavía tenemos legitimidad. Y eso es uno de los problemas que tenemos en Libia hoy, que voy a mencionar de nuevo un poco más tarde. La situación, las complicaciones que hemos tenido de verdad en Libia, yo creo que podemos más o menos considerar o darlas fecha, considerando que han empezado a partir de la primavera de 2014 con el inicio de lo que hemos llamado en aquella época la Operación Dignidad, que era una operación que había sido lanzada por el mariscal Khalifa Haftar,
que es una persona que es un militar, que tiene un discurso específico y que también tiene una parte de las perspectivas hoy, me refiero que está encabezando el ejército, el llamado Ejército Nacional Libio. Y eso tiene su importancia. La Operación Dignidad tenía como objetivo oficial acabar con las formaciones radicales e islamistas, como lo decía el mariscal Haftar en 2014, en mayo de 2014. Pero al final seguimos con este discurso, seguimos con esta tendencia o este objetivo, pero al mismo tiempo hay que ver también que parece que hay otras prioridades que están en la cabeza del mariscal Haftar y podemos decir, una parte de su ámbito o de su familia, porque lo que podemos destacar, por ejemplo, en lo que ha mencionado Karim en cuanto a la reunión de París que hemos tenido hace unas semanas, o lo que podemos mencionar también en la visita que ha operado el mariscal Haftar en Roma ayer, es que hemos tenido, siempre que se mueve, vemos que se mueve con uno de sus hijos, que es Saddam Haftar, que encabeza una parte de las perspectivas militares que tenemos hoy en Libia, y eso tiene su importancia. Otra cosa que destacar como en términos de introducción es el famoso Acuerdo de Sjirat, porque el Acuerdo de Sjirat concreta esta fase en la cual estamos hoy. El acuerdo de Sjirat es un acuerdo que ha sido firmado en diciembre de 2015 entre actores libios, y es este acuerdo que sigue la base con la cual tenemos que componer. Así que cuando vemos hoy que tenemos este nuevo enviado de la ONU para Libia, que es Ghassan Salamé, que está intentando llegar a una solución que podría satisfacer a todos los actores o a los actores los más importantes en Libia, se refiere a este acuerdo, diciendo que en diciembre de 2015 hemos tenido el acuerdo de Sjirat, que hay puntos que podrían necesitar enmiendas, pero al final la base es la base. Y es una base importante porque también esta base nos ha permitido tener hoy este gobierno oficialmente reconocido a nivel internacional, encarnado, constituido por el Consejo Presidencial, así como por el Gobierno de Acuerdo Nacional. Y estos dos están encabezados por una persona que voy a enseñaros su foto dentro de un momento, pero esta persona es el primer ministro que tenemos hoy, que es Fayez Sarraj. Y es esta persona que, a pesar de ser débil o de haber sido considerada como débil, es una persona que al mismo tiempo tiene más poder ahora porque está apoyada por la llamada comunidad internacional, y eso tiene su importancia. Así que al final, hoy, ¿de qué hablan los libios? Pues dicen que no tienen un gobierno, sino varios gobiernos. Y cuando miramos a eso, se dice que hay, en general, o en la situación que tenemos, la base de la situación que tenemos en Libia, nos enseña la presencia de tres gobiernos diferentes. Uno es el gobierno de acuerdo nacional encabezado por Fayez Sarraj, por el primer ministro y presidente Fayez Sarraj. El otro es el Congreso General Nacional, que al final no tiene tanto peso, pero al mismo tiempo la gente que lo constituyen son gente que están intentando tener una influencia sobre las evoluciones en Libia. Y el tercero es lo que llamamos el gobierno al-Thinni, que es un gobierno basado en el este de Libia, pero más de este gobierno hablamos de la Cámara de los Representantes, que es este parlamento que se había sido elegido antes de venir al final de su mandato, pero sus miembros siguen activos, sus miembros están divididos también, cada uno tiene su punto de vista sobre la cuestión del ejército libio, sobre la cuestión de las orientaciones políticas, sobre las relaciones con países vecinos, todo eso tiene su influencia. A eso no quiero olvidarme del papel importante también del Alto Consejo del Estado, que es una otra formación que es muy importante porque cualquier enmienda que vamos a obtener sobre el acuerdo de Sjirat tendrá que pasar o ser validada por un acuerdo entre ambos, el Parlamento libio o Cámara de Representantes, así como el Alto Consejo del Estado.
Así que cuando hablamos de actores, bueno, hay dos líderes principales que tenemos ahí. El primer ministro y presidente, que es Fayez Sarraj, así que como he mencionado, encabeza dos instituciones. Una es el Consejo Presidencial y la otra es el Gobierno de Acuerdo Nacional, pero ambas instituciones son un resultado del Acuerdo de Sjirat de diciembre de 2015. Es ex miembro del Congreso General Nacional, también diputado de la Cámara de los Representantes. Así que cuando ha sido determinado o elegido, o designado, podríamos decir, lo ha sido en un contexto donde la ONU, así como otros actores, buscaban a una persona consensual y lo han identificado dentro de la Cámara de los Representantes. Es reconocido por la comunidad internacional y, bueno, tiene la reputación de ser consensual, pero cuando se dice consensual hay también gente que dice débil al mismo tiempo, lo que puede provocar problemas cuando se trata de negociar o de imponer decisiones. En segundo lugar, el mariscal Khalifa Haftar, que es el jefe del Ejército Nacional Libio, es el jefe del Ejército Nacional Libio que proviene del este, porque tenemos otro ejército que está en constitución, que está al oeste, y eso es parte de los problemas también. Pero encabeza una forma de ejército, o por lo menos encabeza milicias, así como soldados que le dan fuerza, que le dan también capacidad de acción más allá de donde está, en el este de Libia. Y lo que hay que destacar en su caso es que es conocido por haber sido muy próximo del líder Muammar Gaddafi en su época. Ha sido un combatiente muy importante en la guerra entre Libia y Chad, y lo que ha pasado es que en los eventos de Chad, bueno, lo han encarcelado, lo han arrestado y encarcelado, y a partir de aquella época ha decidido desolidarizarse gracias de Gaddafi. Y a partir de aquella época, bueno, en 1990 había riesgos sobre él y sobre su seguridad, y lo que pasó es que en 1990 lo han exfiltrado los Estados Unidos. Y así ha vivido en los Estados Unidos durante toda esta época, antes de volver en Libia en 2011, de volver a salir después de 2011 y de volver en 2014 para decir yo soy el hombre de la situación y yo voy a ayudaros a seguir adelante. Quiero añadir una persona más, porque no se habla mucho de él, pero yo creo que tiene su importancia, y es Aguila Saleh, que es el presidente de la Cámara de los Representantes. Por supuesto, está cerca de las posiciones de Khalifa Haftar, pero al mismo tiempo yo hablo de él y lo considero importante porque es una persona que está contribuyendo también a la división de los diputados. Por ejemplo, a lo largo de los 2 años pasados, y especialmente del año que ha pasado, lo acusan unos diputados de no siempre haber respetado el quórum, como se llama, no siempre haber respetado el número mínimo de diputados que tienen que estar presentes para adoptar decisiones a nivel de esta Cámara. También se le acusa de estar en contra de una reconciliación en Libia, de estar en contra de muchas de las cláusulas o muchos de los artículos que están en el acuerdo de Sjirat o que hay que enmendar en el acuerdo de Sjirat. Así que es una persona que no está muy clara en sus posicionamientos, pero lo que está claro es que hay una gran parte de los diputados que lo critican y consideran que es un hombre que no está ayudando a la reconciliación. Yo creo que no es el único, que hay muchos que no están ayudando, pero bueno, tiene un papel importante. Ahora bien, en segundo lugar, algunos de los desafíos que tenemos. La verdad es que tenemos mucho. Yo creo que tenemos mucho más desafíos de lo que he puesto aquí. Y cada uno de este desafío ya merecería un desarrollo entero. Pero yo empiezo por el nivel económico, no porque la economía la veo más importante que la seguridad o la política, sino porque yo creo que la prioridad que tenemos ahora es el asunto socioeconómico y la condición que viven los libios hoy, que es una situación a muchos niveles que es una situación desastrosa. Siempre tenemos una élite, siempre tenemos una parte de la población que está aprovechando de las evoluciones que son en un contexto de guerra o de guerras, pero aquí, cuando se trata de la realidad de la población, pues tenemos, por ejemplo, 2 bancos centrales, uno al oeste, uno al este.
El Banco de Trípoli, el Banco del Oeste, es más poderoso, tiene más medidas, pero al mismo tiempo la ausencia de coordinación de estrategia entre los dos bancos está acabando con un montón de problemas que pasan por la falta de liquidez. Es que en una gran parte de Libia la gente no tiene dinero. Y hasta la gente que tiene dinero supuestamente en el banco no puede utilizar este dinero porque la falta de liquidez hace imposible ir al banco y decir, dame una parte de lo que tengo en mi cuenta. Y por supuesto, sin dinero no se puede comprar nada. A nivel del petróleo, de la venta de petróleo, también es un problema. Hay una cosa que no he mencionado aquí, pero que tiene su importancia, y que es el hecho de que la empresa nacional de petróleo es la empresa que vende o gestiona el petróleo, pero luego guarda el dinero o decide quién va a cobrar este dinero, quién va a utilizar este dinero. Y pues el Consejo Presidencial, por ejemplo, tiene que depender de lo que va a validar la empresa nacional de petróleo en conjunto con la Banca Central Libia, el Banco Central Libio, para ir y decir, bueno, tenéis este presupuesto para el año que viene, por ejemplo. Y eso lo vemos un poco menos ahora, pero antes causaba muchos problemas entre instituciones varias que incluyen, por supuesto, al Consejo Presidencial y el Gobierno de Acuerdo Nacional, que necesitan decir que tienen soberanía. La variación de los niveles de petróleo también influye. Hay muchas empresas extranjeras, incluido Repsol, que están extrayendo petróleo en Libia. Pero esta situación también depende de las milicias, de dónde están, de la activación o desactivación de los grifos, vamos a decir, de petróleo, que sirven para mandar el petróleo a todas partes de Libia y también exportarlo, por supuesto. Dentro de eso hay también contrabanda, hay también barcos con banderas extranjeras que participan en un tráfico, pero este tráfico está jugando en contra del interés de los libios y de Libia. Los cortes de electricidad son importantes también, tienen una influencia, la falta de empleos, la economía subterránea, los tráficos de droga, los tráficos humanos también, que están desarrollando especialmente a nivel del sur del país. El sur del país, que por su parte es el más subdesarrollado de toda Libia. Así que, por ejemplo, la queja constante de los libios del sur es hacia los enviados de la ONU, que no voy a mencionar porque lo vas a hablar tú, pero dicen que, por ejemplo, pues estamos totalmente puestos aparte y los enviados de la ONU nos están negligando. Bueno, cuando se pregunta a la ONU, dicen sí, pero al mismo tiempo no es tan fácil alcanzar esta zona. Así que mi punto es, de todas maneras, este subdesarrollo que tenemos a este nivel. A nivel social y humano, que está conectado a este nivel económico, hay cosas que ya he mencionado, así que voy a limitarme a una cosa que me parece muy importante, que son ambos los casos de desplazados internos, así como las personas que están en campos de refugiados o campos de gente que buscan el asilo. Hay informes, incluso un informe que tenemos nosotros en Strategia con una ONG que trabaja en el terreno. El informe va a salir dentro de poco, dentro de una semana o 10 días, pero han recopilando información sobre todo lo que han visto en campos del oeste de Libia. Y a lo mejor habéis visto también Médicos Sin Fronteras, como la directora de Médicos Sin Fronteras recientemente ha hecho una serie de entrevistas, pues la verdad es que lo que dice refleja lo que yo he leído en este informe, que tenemos una situación desastrosa, que gente que son puestas en estos campos que no tienen ni lugar para poder dormir en el suelo, que hay un tratamiento, torturas a veces que están aplicadas o están desarrolladas por parte de milicias que se están encargando de la supervisión de estos campos. Eso es una cosa que de verdad es una cosa escandalosa a nivel humanitario, que combino también con el caso de los desplazados internos, que son gente que han tenido que salir de Tawarra, que han tenido que salir de Benghazi, de ciudades donde había una situación de guerra, y que a partir de eso han tenido que pedir esconderse o quedarse en otras ciudades hasta que puedan crear una solución.
Sobre eso se habla ahora del papel de una ciudad, que es la ciudad de Misrata, en la posibilidad para unos desplazados de poder volver a donde estaban antes. Hay un movimiento que se está organizando así, pero es todavía un movimiento un poco tímido, así que hay que ver cómo van a evolucionar las cosas, cómo podrían evolucionar en el futuro. Las migraciones son algo muy importante, por supuesto. Hemos visto los medios hablar mucho de Egipto, de egipcios, de sirios, de cómo tenemos esta cosa que hemos visto con Daesh también, que había matado a coptos egipcios hace un año y pico o 2 años. Bueno, pero también Libia, y eso no es una cosa nueva, pero lo vemos ahora, Libia está atrayendo a todas estas poblaciones que tenemos a nivel del continente africano, que creen en la posibilidad para ellos de aprovechar del movimiento que ha sido creado por el vacío político en Libia para cruzar a través del Mediterráneo y alcanzar el suelo europeo. Bajo Gaddafi existía eso, pero Gaddafi jugaba con eso para hacer presión sobre los países europeos según lo que necesitaba. Ahora estamos en esta situación donde a lo mejor habéis visto, la prensa italiana hace 3 semanas, yo creo, ha hablado del hecho de que el ministro del Interior italiano podría haber hecho un acuerdo con una milicia en Sabrata, que está al oeste de Libia, pagando 5 millones de euros a esta persona para que colabore sobre los asuntos de tráfico y para que indique, por ejemplo, dónde van los barcos, a qué nivel están, para que los italianos puedan aprovechar de eso e impedir tener un movimiento importante de refugiados. Bueno, este fenómeno yo creo que existe. Y se dice mucho a nivel de las ONGs y de lo que hacen y cómo ellas también trabajan con traficantes para intentar y controlar este flujo. Así que lo que estoy diciendo ahora es que hay gente que está aprovechando de la situación. Hay comunidades en Libia, eso no lo voy a desarrollar, solo decir, estaba mencionando como último punto aquí, solo decir que los amazighes y los tubus forman parte de las poblaciones no árabes que están en Libia, pero que tienen también demandas que dicen, pues, tenemos que ser representados mejor, tenemos que beneficiar más de lo que vais a desarrollar, si no, pues tenemos una exclusividad, tenemos un territorio que es el nuestro donde podríamos organizarnos. Hay también el asunto de los tuaregs, pero lo veo más llamativo porque las demandas de los tuaregs no las he visto a nivel político organizarse como hacen los amazighes y los tubus. Luego, para ir terminando, en cuanto a los desafíos que tenemos a niveles político, militar y de seguridad, es de eso que habla la prensa, es que de eso que hablan los enviados de la ONU o de otros países en Libia. Es de eso que hablan también todos los que están intentando controlar o intentando limitar el daño que tenemos a nivel de Libia. Bueno, aquí ya lo he mencionado. Tenemos un país dividido políticamente, una división que va más allá del este y del oeste. Hay zonas de influencia, pero también hay situaciones donde vemos que se supone, por ejemplo, que Trípoli tendría bajo su control una zona que se extendería por lo menos desde Trípoli hasta Misrata, pero al mismo tiempo tenemos excepciones en todo eso. ¿Por qué? Porque las milicias tienen un papel muy importante. Trípoli no está controlada por un ejército o por una milicia que depende del Consejo Presidencial y de Fayez Sarraj. No, Trípoli está controlada por 4 milicias que de momento están de acuerdo sobre la necesidad de apoyar a Fayez Sarraj. Pero al mismo tiempo, Fayez Sarraj tiene que reconocer a cada una de estas milicias una zona de influencia. Y eso, de momento, nos parece como poder mantener hasta un cierto punto una forma de equilibrio o estabilidad, pero a largo plazo podría ser problemático, porque si las milicias no se ponen de acuerdo sobre la constitución de un ejército donde estarían parte, pues eso va a constituir muchos problemas para el futuro y podría constituir motivos adicionales de división del país en el futuro. Ayer, el enviado de la ONU, reuniéndose con diferentes actores en Túnez, ha mencionado eso, diciendo la buena noticia es que hay jefes de milicias que dicen que están dispuestos a negociar y a ponerse de acuerdo, y eso, de lo que entendemos, podría incluir también la participación o la integración de estas milicias dentro del ejército, pero entre decirlo y entre hacerlo hay una diferencia. Otra cosa, me quedan 5 minutos. Bueno.
Otra cosa es el hecho de que hablamos mucho de Trípoli y de Benghazi, Trípoli al oeste de Libia, Benghazi al este de Libia, pero hay una ciudad que yo creo la veo como una ciudad que es la ciudad central, que la ciudad que podría hacer la diferencia, es la ciudad de Misrata. Misrata es una ciudad donde se dice que la mayoría de la gente y de sus militares o milicias están al lado de Sarraj o al lado del Consejo Presidencial. La verdad es que sí, pero también hay gente en Misrata que dicen, pero ¿por qué no trabajar o acercarnos del este y acercarnos del mariscal Haftar? Pero también, más allá de eso, hay que ver que si Misrata ha tenido una importancia es porque Misrata ha producido una milicia o una fuerza que se llama Bunyan Marsus. Y la fuerza de Bunyan Marsus es la fuerza principal que ha acabado hasta un cierto punto con Daesh en Sirt. ¿Os acordáis de la batalla de Sirt con Daesh que estaba concentrado en la ciudad de Sirt? Pues a través de Bunyan Marsus principalmente hemos como acabado o por lo menos debilitado a Daesh en Sirt. Ahora Bunyan Marsus sigue en el sur de Sirt porque parece que hay células o miembros de Daesh que se están recomponiendo ahí. También hemos oído hablar de Sabrata, que es esta ciudad que no está tan lejos de Túnez, donde se dice que miembros de Daesh se están posicionando ahí. Hay gente que dice que también en el sur, en partes del desierto del sur, se está constituyendo Daesh. Bueno, no hemos acabado con Daesh, pero el más importante aquí es la importancia de Bunyan Marsus, que significa la importancia de Misrata, que significa el hecho de que, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores francés, cuando ha ido a Libia hace 3 semanas, pues ha ido a Benghazi, por supuesto, está consciente de la importancia de Trípoli y de Sarraj porque es apoyado por la comunidad internacional, pero una parte importante de la visita la ha hecho a Misrata, porque Misrata es la ciudad que podría determinar la solución o una gran parte de la solución para Libia en el futuro. Hay muchas otras cosas, el embargo de Haftar en la ciudad de Derna, así como los madjalíes, que es una corriente que es salafista, pero que trabaja en alianza con Haftar, y eso es una cosa interesante, porque al mismo tiempo los madjalíes vienen de Arabia Saudita. Bueno, hay todos estos asuntos, más, a lo mejor tengo que terminar pronto, pero más yo creo que a nivel diplomático no tenemos que olvidarnos de que las influencias extranjeras también tienen su importancia. Rápidamente, Argelia tiene importancia. Ha intentado determinar una parte de las evoluciones diplomáticas y de la reconciliación en Libia, pero al final, bueno, teníamos el señor Mesahel, que ahora es ministro de Asuntos Exteriores, que en su época estaba activo, iba a Libia, también ha convocado, podemos decir, o invitado gente de Libia a venir a Argelia, pero al mismo tiempo parece que la conexión de Argelia con los tuaregs es algo muy, muy presente. A nivel de inteligencia, por supuesto, Argelia tiene un buen conocimiento y supongo una buena presencia, por lo menos a nivel de una parte del oeste de Libia, pero más allá de eso no hay un papel activo y fuerte de parte de los argelinos. Qatar tenía una influencia, tiene todavía sus aliados que forman más parte de los hermanos musulmanes en Libia, pero se oye menos de ellos, pero yo creo que todavía tienen influencia, todavía dan dinero, así como favorecen la compra de medidas militares por unos actores. Egipto es un actor muy importante en las evoluciones libias, porque Egipto, a día de hoy, está organizando reuniones con todos o con muchos militares que vienen de varias partes de Libia para intentar y orientarlos sobre o hacia una solución que podría salir con perspectivas favorables para el país. Emiratos Árabes Unidos, un país muy importante, es el apoyo mayor de Khalifa Haftar, es el que da las medidas financieras y las medidas militares. Turquía también tiene una importancia a través de sus alianzas con los hermanos musulmanes. A nivel europeo, pues Italia es un país muy importante, han vuelto a abrir la embajada que tienen en Trípoli, además estaban hablando de abrir consulados en Misrata, entre otros, yo creo que en Benghazi también ha abierto algo, y están poniendo un montón de dinero en proyectos, en hospitales, también están ayudando al ejército a formarse. Francia está intentando como entrar en competencia
con Italia. Es por eso que la reunión de París ha frustrado a los italianos, la verdad, porque los italianos se dicen, bueno, Francia tiene Argelia, por ejemplo, en cuanto a la tradición colonial y lo que se puede recuperar ahora de eso en términos de acción privilegiada, pero los italianos dicen, nosotros tenemos una historia en Libia, así que ¿por qué viene Francia a hacerlo? El Reino Unido también es muy activo y, por terminar, los Estados Unidos y Rusia. Rusia tiene vínculos, tiene una estrategia desarrollada en Libia, pero no se sabe hasta qué punto y no se sabe cuáles son sus objetivos. Estados Unidos lo mismo, tienen medidas militares, tienen drones que están circulando, por lo menos en la parte oeste de Libia, pero están obsesionados con el tema de terrorismo, así que más allá de eso, es difícil saber hacia qué vamos a ir y yo creo que voy a dejarlo aquí, que ya he dicho bastante cosas, yo creo, y en cuanto a las perspectivas de paz, pues eso lo dejo como transición para que José desarrolle lo que va a decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Bara, y bueno, sí, desde luego nos gustaría contar con más tiempo para poder pues desmenuzar cada uno de los temas de los que has hablado, pero bueno, creo que nos ha dado una muy buena aproximación también de la complejidad de Libia, que efectivamente, como decía yo al principio, no es solo hablar de dos bandos, de este y oeste, sino que dentro de eso hay muchos reductos y dinámicas que no permiten pensar en Libia en bloques, dos bloques o incluso tres, si pensáramos en sus tres regiones principales. Interesante el apunte que has hecho de Aguila Salah, que desde luego no es uno de los actores que solemos escuchar y que tiene una incidencia directamente en el Consejo Cámara de Representantes. Muy bien también poder insistir en la dimensión humanitaria que tiene este conflicto y que no solo es preocupante por sus efectos geopolíticos o de digamos, desestabilización regional o del Mediterráneo. Y también me ha parecido excelente el apunte sobre Misrata y sobre el papel de esta ciudad y creo que efectivamente deberíamos de mirar más de cerca a la dinámica dentro o sea, el papel que tiene Misrata dentro del posible acercamiento entre los dos bandos. Pues directamente pasamos a la ponencia de José Bericat y, bueno, desde luego, id apuntando vuestras dudas o preguntas para cuando termine José pasar directamente al debate. Muy bien. Karim, me has intentado robar el bolígrafo, pero te voy a perdonar, porque al final me lo has devuelto. He reconocido tu pecado. Buenas tardes, es un placer estar aquí hoy con vosotros. Muchas gracias por venir. Debo también agradecer la invitación a Karim y a la Casa Árabe. Es un gusto compartir panel con Bara. Extraordinaria su presentación y su conocimiento sobre el terreno. Yo voy a intentar dar una visión diferente. Yo vengo del International Peace Institute en Nueva York, entonces yo tengo más la perspectiva de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional. Y voy a intentar desarrollar un poco lo que es la historia. Yo tenía una pequeña imagen. Si lo minimizas, ahí está. Sí. Fantástico. Las Naciones Unidas y la comunidad internacional que ese organismo representa han fracasado en su apoyo a las revueltas árabes. Y con ello se ha malgastado por el momento la mayor oportunidad de transformar Oriente Medio en décadas, en terminar con los regímenes autoritarios y facilitar el desarrollo de estados verdaderamente democráticos. Hoy me gustaría reflexionar sobre los factores que han contribuido a este fracaso, analizando el caso de Libia y concentrándome en particular en los esfuerzos de los 6 enviados de la ONU en Libia que se ven en la pantalla. Las reflexiones que hoy presento son conclusión del programa de investigación Lecciones en Mediación que hemos llevado a cabo en el International Peace Institute desde el comienzo de las revueltas árabes a finales del 2010. Se basan en docenas de entrevistas con funcionarios de la ONU y diplomáticos que han estado directamente implicados en los esfuerzos de mediación en Libia, Siria y Yemen. Entonces intentaré también sacar paralelas.
los grandes conflictos que han surgido de las revueltas árabes. Son las tres grandes guerras. ¿Por qué el caso de Libia es tan importante? Los medios de comunicación hablan principalmente de Siria, pero Libia es el verdadero referente en los intentos de mediación en las revueltas árabes. Es más, el conflicto libio ha marcado irreversiblemente la relación entre Estados Unidos y Rusia, es decir, uno de los principales ejes del equilibrio de fuerzas internacional. Y Libia es el punto de referencia. Para entender el impacto del conflicto de Libia en el equilibrio internacional hoy y en los próximos años, tenemos que mencionar brevemente las dos resoluciones que el Consejo de Seguridad aprobó a principios del 2011. Me voy a retrotraer ligeramente al principio del conflicto, por eso creo que complementa bien la panorama que nos ha dado Baraj de la situación hoy. Las dos resoluciones 1970 y 1973. La resolución en particular 1973 es de particular interés porque dio paso al ataque aéreo de la OTAN que eventualmente acabó con el régimen de Muammar Gaddafi. Esta resolución es además el primer ejemplo de la utilización de la doctrina de responsabilidad de proteger para justificar una intervención armada. La doctrina, muy brevemente, la doctrina de responsabilidad de proteger, probablemente suene a algunos, no a otros, fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2005 y su adopción respondía a la frustración de la comunidad internacional por no haber podido evitar una serie de masacres en los años 90 en particular. La doctrina justifica la violación de la soberanía de un país en caso de que su población se vea seriamente amenazada. El conflicto entre Rusia y Estados Unidos se centra en que Rusia acusa a Estados Unidos, Francia y el Reino Unido de haber utilizado la doctrina de responsabilidad de proteger para llevar a cabo un cambio de régimen en Libia, con la resolución 1973, abusando con esto de la confianza de los demás miembros del Consejo de Seguridad. El mandato era simplemente proteger a la población civil, no un cambio de régimen. De hecho, debatió largo y tendido este asunto y dio garantías. Países, Francia y Gran Bretaña, que eran los principales promotores en su día de esta resolución. Mi argumento, en el que estoy intentando trazar un poco el intervencionismo, la política de la ONU con respecto al conflicto de Libia, pero más en general, mi argumento es que este tipo de intervencionismo dirigido a facilitar un cambio de régimen ha marcado todo el proceso de mediación en Libia hasta el día de hoy y la intervención de la ONU en las revueltas árabes en general. La intervención de la comunidad internacional en las revueltas árabes tiene una particularidad, tiene una rareza. Hay un elemento novedoso de cómo la ONU ha intervenido. Y es que tradicionalmente la ONU ha intervenido en situaciones de posconflicto, después de guerras, para forjar un acuerdo entre las partes y mantener la paz, a menudo con unas fuerzas de mantenimiento del orden, de la paz. Sin embargo, en las revueltas árabes, la ONU decide intervenir para promover una transición política, un cambio de régimen. Siria es otro ejemplo, pero vino después, por eso el referente es Libia. El mayor error de los intentos de intervenir en Siria fueron exigir la salida del presidente Bashar el-Assad como condición para comenzar a negociar. Esto en particular al principio, los primeros años de la intervención de la ONU, se exigía, si os acordáis, antes de nada, la salida de Bashar el-Assad. Y esto es parte de esta política, este particular intervencionismo de cambiar, provocar estos cambios de régimen. Ese intervencionismo en Libia fue también responsable de que los rebeldes del régimen de al-Assad pensasen que la OTAN también les iba a apoyar a ellos, como lo hizo en Libia, lo que alimentó las llamas del conflicto sirio de manera substancial. Estoy hablando de las consecuencias de este proceso, de este cambio normativo, si podría llamarlo de alguna manera. No hay duda, ¿cuál es la explicación? No hay duda de que parte de ese deseo de intervenir en Libia y cambiar el régimen tenía como objetivo aumentar la influencia de los países interventores y beneficiarse económicamente. Es decir, un tipo de neoimperialismo, como ha aludido o ha referenciado aquí nuestro colega Baraj. Pero también existe otra explicación, más altruista quizás, y está relacionada con la llamada excepcionalidad árabe. Las revueltas árabes provocaron una ola de optimismo dentro y fuera de la región de que por fin Oriente Medio iba a abandonar a los regímenes autoritarios que durante décadas habían dominado e iban a subirse al tren de la democracia.
Había toda una euforia en ese momento, cual se ha apagado hoy en día. El primer mediador de la ONU en Libia, el antiguo ministro de Exteriores jordano, Abdelillah al-Khatib, es poco conocido porque duró poco su tiempo como mediador, tan solo 5 meses. Su misión fue un fracaso anunciado. La resolución 1973, al mismo tiempo que encargaba al Khatib encontrar una solución pacífica al conflicto, daba luz verde a la intervención militar de la OTAN, que las fuerzas de la OTAN no tenían otra misión que acabar con el régimen de Gaddafi. Es evidente por la presencia en el país de fuerzas especiales de Francia, Reino Unido, Italia, entre otros, y el armamento que estos países proporcionaban a los rebeldes desde el principio del conflicto. Esto ocurría a pesar de la resolución anterior a la 1973, 1970, que imponía un bloqueo armamentístico, que estaban violando los mismos países que promocionaron y propusieron esa resolución, y también la resolución 1973, que prohibía explícitamente la intervención militar por tierra. Resoluciones violadas por estos mismos países, que ellos promovieron y aprobaron. La falta de interés en una salida negociada al conflicto era tal que la OTAN, en un momento dado, bombardeaba Trípoli mientras al-Khatib intentaba reunirse con Gaddafi para negociar una salida. Entre tanto, la evidencia se acumula, indica cada vez más que Gaddafi estaba dispuesto a negociar y ofrecer concesiones. El otro gran reto del proceso de mediación de al-Khatib fue que el suyo no era el único esfuerzo de mediación. Como bien ha citado Karim, Ghassam Salam, el actual enviado, ha referenciado todos los diferentes esfuerzos que hay bilaterales y el daño que esto causa a la vía de la ONU. Esto es algo que encontramos desde el principio de los intentos de mediación de la ONU. Este problema también se podía entrever en la resolución 1973, que fue una mezcla de intereses por una serie por las negociaciones que se estaban llevando a cabo. En la resolución 973, a fin de ganar el voto clave en ese momento de Sudáfrica, se menciona la vía de mediación de la Unión Africana, además de la de Khatib. El hecho es que había toda una panoplia de esfuerzos de mediaciones, entre otros Turquía, Francia, Noruega y Rusia. La unidad de los esfuerzos de mediación es un principio básico para su éxito. En particular, los enviados de la ONU carecen de muchos medios para coaccionar a las partes de un conflicto y una de sus ventajas es precisamente ser la única vía de mediación. Cuando no lo son, su capacidad de influir se diluye enormemente. Esto era lo contrario, por ejemplo, que el contexto sirio en ese mismo momento o pocos años después. Durante los procesos de la ONU, de los mediadores Kofi Annan y Lakhdar Brahimi, los primeros 2 mediadores de la ONU que fueron enviados a Siria, disfrutaron de que ellos lideraban el único proceso de mediación. Por otro lado, vemos el impacto negativo en el actual mediador, Staffan de Mistura, perdió esa ventaja y ha tenido que enfrentarse a una división del proceso de mediación con la vía establecida principalmente por Rusia, Turquía, en Astana. La injerencia de otros países regionales e internacionales ha sido una de las principales razones por la que los conflictos en Libia y Siria están demostrando ser tan difíciles de resolver. El conflicto entre Rusia y Estados Unidos es evidente en Siria. En Libia se ha manifestado en el apoyo ruso al comandante Khalifa Haftar, que desde el este del país ha intentado sabotear el proceso de la ONU. Tan o más dañino es la injerencia regional de los países regionales que libran sus luchas en terreno ajeno. Emiratos, Egipto, Qatar, ya mencionados por mi colega. Una vez caído el régimen de Gaddafi, la decisión más controvertida de la transición fue la que se tomó en 2011, mientras se planeaba la misión de la ONU que ayudaría a reconstruir el país. Se dice que la ONU sabe hacer elecciones, pero no ejércitos, y así pasó. La misión de la ONU se definió desde el primer momento como una misión de impacto leve. Y esto, en términos prácticos, significa que Ian Martin, el activista de derechos humanos británico convertido en alto funcionario de la ONU, que dirigió la misión de la ONU, dio prioridad a la celebración de las elecciones. Eso fue el objetivo primordial con la caída de Muammar Gaddafi y su régimen. Convocar elecciones es parte intrínseca
de una transición política a la democracia, pero el momento en el que se decide convocarlas conlleva enormes riesgos. El contraejemplo es la transición en Yemen. En este país tan solo se llevaron a cabo unas elecciones presidenciales simbólicas, con un solo candidato. Los participantes en el diálogo nacional yemení, la piedra angular del proceso de transición en ese país, no fueron votados, sino que designados. Los Estados Unidos también era favorable a retrasar las elecciones en Libia, ya que recordaban cómo en Irak las elecciones prematuras habían hecho descarrilar el proceso de transición. En Libia ha habido dos procesos electorales, 2012, 2014. El proceso, el del 2012, el que fue principalmente el objetivo de la misión de la ONU y de la ONU en preparar, fue un gran éxito en términos técnicos. El registro, los porcentajes de participación, etc. Pero un desastre, estratégicamente, un desastre del cual yo argumento vivimos hasta el día de hoy. Ian Martin defiende la secuencia que lideró y argumenta que los libios estaban decididos a celebrar las elecciones y si la ONU no les hubiera apoyado, si la ONU no les hubiera apoyado, lo hubieran hecho ellos solos. Es cierto, de hecho, ese debate fue discutido extensísimamente por el Consejo Nacional de Transición Libio, que fue el organismo que se creó justo para agrupar a la oposición contra Gaddafi. Discutieron en largo y tendido cuándo iban a celebrar esas elecciones, si iban a adoptar un modelo de elecciones directas o iban a retrasarlo, iban a adoptar un modelo más tecnocrático, más parecido al yemení. De hecho, al final, los hermanos musulmanes, en particular, por su influencia, empujaron para que las elecciones se celebraran más prematuramente, porque ellos consideraban, luego no se materializó, pero que iban a tener éxito con unas elecciones anticipadas. Exactamente. Pero fue una decisión libia, consciente y predeterminada. Las consecuencias negativas fueron múltiples. Uno de los grandes retos específicos de Libia es el legado del régimen de Gaddafi, retos para la reconstrucción, y en particular el vacío institucional en el que dejó el país. Esto complicó enormemente la creación de un nuevo gobierno. Tras las elecciones en Libia existía una falta de experiencia en cuestiones básicas que encontraban el personal de la ONU para hacer funcionar un gobierno, como la gestión de un ministerio, el proceso de legislar, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, el Ejército. Las fuerzas de seguridad nunca habían estado sometidas a una supervisión civil. Además, la ausencia de una oposición política organizada durante el régimen de Gaddafi supuso que los nuevos dirigentes del país no sabían organizarse entre ellos y desconfiaban unos de otros. De hecho, el poder no lo ostentaban las instituciones que surgieron de la transición, sino que estaba más localizado en las estructuras a nivel subnacional, en las milicias, las tribus, los notables locales. Pero estos no eran la contraparte de la ONU. ¿Cuál hubiera sido la alternativa a elecciones, que no la versión del Yemen, Conferencia del Diálogo Nacional, etc.? Hubiera sido la reforma del sector de seguridad. Son muchos los que consideran que la misión de la ONU debería haberse concentrado en asegurar el país, que en lugar de una misión de impacto leve, la ONU debería haber instalado una misión de mantenimiento de la paz con botas sobre el terreno. El problema es lo que esto significa en términos de la violación de la soberanía de un país. Este sentimiento era y es particularmente intenso en Libia. Libia, por un lado, tiene un buen recuerdo, muy buen recuerdo, de la ONU. El organismo fue instrumental en la creación de la Libia moderna a principios de los 50, supervisando la elaboración de una constitución que unió las distintas partes del país. Los libios todavía se acuerdan. Después, en 2011, la misión de la ONU fue muy bien recibida, porque el organismo fue instrumental en la caída del régimen de Gaddafi. Y los libios no distinguían entre lo que es el Consejo de Seguridad, el secretariado y los diferentes elementos. No obstante, un pasado colonial y décadas de retórica anticolonialista convirtieron a Libia en un país casi xenófobo, según las palabras de un funcionario de la ONU. Los libios se opusieron rotundamente a una misión con un componente militar. Ian Martin reconoce que debería haber dado más atención al problema de la inseguridad en el país. No obstante, es muy probable que la ONU, incluso con un componente militar,
no hubiera podido resolver el enorme problema. La única solución hubiera sido, y esto es de igual relevancia hoy, que aquellos países que proporcionaron apoyo militar a las distintas milicias forzaran estas a desmovilizarse y desarmarse. Hoy en día, el principal reto del país, la seguridad, y conseguir que los países que actúan bilateralmente con distintas facciones del país dejen de hacerlo y coordinen sus esfuerzos con la ONU. El siguiente enviado de la ONU, el académico y exministro libanés Tariq Mitri, ha sido uno de los críticos más vocales, con la secuencia seguida por su predecesor, Ian Martin. Mitri considera que, además de que fueron prematuras, las elecciones de 2012 dieron una falsa impresión de que la transición iba a ser fácil. En ese momento era completamente diferente. Había también una euforia con la transición, la salida de Gaddafi, el régimen. Estaba todo de color de rosa. El enfoque en las elecciones, argumenta Mitri, dio paso a que la lucha por el poder del país precediera a la construcción del Estado y a sus instituciones. El proceso democrático, argumenta Mitri, no puede reducirse a unas elecciones y la emergencia de mayorías, minorías. Las elecciones no pueden tener lugar sin un compromiso a una serie de principios sobre el pluralismo, la inclusión política, la separación de poderes y otros valores y normas democráticas. Tariq Mitri, que dirigió los esfuerzos de la ONU en Libia durante 2 años desde finales del 2012, fue testigo del mayor deterioro de la seguridad del país desde la caída del régimen de Gaddafi. Ahí es cuando Libia se empezó a despedazar y se despedazó. El descenso a una nueva guerra civil. En ausencia de un gobierno eficaz tras las elecciones del 2012, un Estado en la sombra comenzó a emerger basado en la fuerza de las milicias, hombres que lucharon contra el régimen de Gaddafi y nunca depusieron las armas. Se convirtieron en unidades de seguridad afiliadas al gobierno o a facciones políticas o a tribus locales, creando así cadenas de mando paralelas desde el primer día. Los enfrentamientos entre las fuerzas del este y el oeste del país que llegaron hasta la capital, forzando la marcha del país, de la misión de la ONU en julio de 2014, desde entonces hasta el día de hoy, fuera del país, consagró esta división del país. Las nuevas elecciones de junio de 2014, bajo el mandato de Tariq Mitri, no obtuvieron otro resultado que consolidar esta división. En lugar de consolidar el traspaso de poder, crearon instituciones paralelas, 2 parlamentos, 2 gobiernos y duplicación de instituciones asociadas. Tariq Mitri intentó establecer un diálogo nacional. Desde principios de 2013 se olió que aquello olía mal, cuando comenzó a vislumbrar la gravedad de la situación de seguridad, pero se le critica de no haber estructurado ese diálogo lo suficiente. Además, en sus contactos, Mitri se limitó a las instituciones e individuos que habían surgido de las elecciones, ignorando así los verdaderos centros de poder. Es evidente, no obstante, que las circunstancias no le ayudaron. Mitri no consiguió la participación en el diálogo y compromiso para llegar a un acuerdo de las principales fuerzas del país. En particular, las fuerzas nacionalistas anti-islamistas, concentradas al este del país, se negaban a compartir el poder con los islamistas, que dominaban la capital y el oeste, porque pensaban, con razón, que ganarían las elecciones de junio de 2014. De hecho, Khalifa Haftar y su autodenominado Ejército Nacional Libio, la principal fuerza al este del país, interpretó la propuesta de diálogo como un intento por parte de Mitri y de la ONU de proteger a las fuerzas islamistas, acusaciones que continúan hasta el día de hoy. La culpa de acentuar el enfrentamiento la tuvo, entre otros, pero una gran parte, la ley de exclusión política, parecida a la ley de pacificación en Irak, incluso quizás más dura, promovida por los islamistas y aprobada en mayo de 2013, que puso en marcha el proceso que condujo al total colapso del control de la autoridad central sobre el país y su división. Con esto, con la llegada de Bernardino León, nuestro compatriota, diplomático, político español, heredó una situación enormemente complicada, con el país dividido y en guerra, y la ONU en Túnez, fuera del territorio libio. La misión de la ONU cambió en ese momento su enfoque y pasó de trabajar para la construcción de un Estado a otra vez lo que hizo al-Khatib, la resolución de conflicto. León ha sido alabado por conseguir poner en marcha un diálogo nacional en tan adversas circunstancias.
Su mérito es ofrecer una hoja de ruta relativamente realista sobre cómo abordar el periodo transicional que sirve como piedra angular del proceso de desarrollo estatal. Pero las críticas al acuerdo firmado en Marruecos, en la localidad de Sgherat, en diciembre de 2015, el llamado Acuerdo Político Libio, son también múltiples. La más común es que fue un proceso forzado, que se concluyó demasiado rápido. A pesar de su intención de incluir a las distintas fuerzas del país, más allá de las instituciones e individuos elegidos por las elecciones, León fracasó en sus intentos de incluir a las milicias en el diálogo. En general, el acuerdo político libio carece de suficientes apoyos. No fue aprobado por la Cámara de Representantes, considerado el Parlamento legítimo por la comunidad internacional, ni por Khalifa Haftar, que enseguida se dio cuenta que el acuerdo le marginaría. Dentro de la ONU, otros consideran que el acuerdo político libio es una forma de este nuevo intervencionismo con el que he empezado a hablar, del Consejo de Seguridad, el cual se caracteriza por intentar imponer un acuerdo en lugar de una mediación neutral, en el que se facilita un diálogo entre las partes y se anima a que ellas por sí solas lleguen a un acuerdo sin excesiva coerción. Este intervencionismo incluye la amenaza de sanciones por parte del Consejo de Seguridad contra las partes que se atreven a violar el acuerdo. La resolución 2174, por ejemplo, aprobada en agosto de 2014, es citada como ejemplo. También, bilateralmente, la Unión Europea y Estados Unidos han impuesto sanciones en 2016 a aquellos que consideraban obstaculizar el proceso político que ellos habían propuesto. La firma del acuerdo político, de hecho, no tuvo lugar bajo Bernardino León, sino bajo su sucesor, Martin Kobler, el diplomático alemán que tomó las riendas de la misión de la ONU a finales de 2015. Y las repercusiones de este han sido más contraproducentes del acuerdo, han sido más contraproducentes de lo esperado. En particular porque no ha paliado la regionalización, sino que la ha azuzado. El apoyo principal al acuerdo ha sido siempre el oeste del país, de la capital, mientras que el este, que ha acusado en todo momento a la ONU de dar preferencia al oeste del país, se ha opuesto. Mientras, durante el mandato de Martin Kobler, de los últimos 2 años, la ONU y los países propulsores del acuerdo se han empeñado en continuar con el plan y crear las instituciones que éste prescribía sin mayor alteración. Y ahora concluyo con Ghassan Salameh. Ahora la ONU, con su relativamente nuevo secretario general, está aprovechando el nombramiento de su nuevo representante especial, Ghassan Salameh, académico y exministro libanés, para dar un gran impulso al proceso de mediación. El conflicto en Libia tiene el dudoso honor de ser una causa que las grandes potencias occidentales no pueden permitirse el lujo de ignorar. Es un plan muy ambicioso, que tiene un camino muy difícil por recorrer, por propio reconocimiento con personal de la ONU con el que he estado en contacto estos últimos días en Túnez. Pero Ghassan Salameh, recién investido, está en el llamado periodo de luna de miel. La modificación del acuerdo político libio podría llevarse a cabo en relativamente poco tiempo, ya que está bastante claro los aspectos que hay que modificar. El elemento más novedoso es, sin duda, el del nuevo plan de acción, es la Conferencia de Diálogo Nacional. Esto es, sin duda, el reconocimiento de que la secuencia elegida en un principio de comenzar la transición con las elecciones fue equivocada. Creo que hay cierto mea culpa o un reconocimiento de haber cometido un error. El diálogo nacional intentará conseguir la participación que todos aquellos actores que hasta ahora se habían visto marginados. Todavía está por ver hasta qué punto será inclusivo. Este proceso, ya he mencionado, de alguna manera le da la razón al proceso, a los pasos seguidos en el Yemen por la ONU, por el mediador allí, Yamal Ben Omar, el diplomático de origen marroquí. El diálogo nacional yemení fue un éxito en muchos aspectos. La inclusión de la sociedad civil, por ejemplo, fue uno de sus grandes logros, pero también cometió errores fundamentales. Fue demasiado grande, resultó en un número ingente de recomendaciones, aunque su principal fracaso fue la cuestión clave, la división del país en provincias, no se llegó a resolver, entre otras cosas por la ausencia de representantes del sur del país. Esperemos que se puedan evitar estos errores en Libia, que se puede ver de alguna manera las tendencias centrífugas, federalistas, también se encuentran allí. También nos encontramos con un enorme
número de diferentes facciones, cuáles participan, cuáles no. En estos momentos la misión de la ONU es lo que está intentando averiguar, quién va a participar en ese ambicioso diálogo nacional. Por el momento, las principales partes enfrentadas del este y el oeste del país han expresado su disposición a participar en el nuevo proceso y la comunidad internacional también. Representantes de las partes enfrentadas comenzaron anteayer a trabajar en Túnez y hoy continúan con representaciones más reducidas. Un reflejo probablemente de seriedad. Como dijo el propio Ghassan Salamé la semana pasada cuando desveló este nuevo plan de acción, lo más importante es tener un solo esfuerzo de mediación. Y me remito a los problemas que tuvo Al-Khatib en un principio que he mencionado en mediar, la dificultad con la cantidad de esfuerzos de mediación. Y que la ONU también se convierta en la coordinadora de todos los esfuerzos de intervenir en el país. Un acuerdo en Libia nunca tendrá éxito a menos que se controlen todas las intervenciones bilaterales. Esto es de particular relevancia con respecto a los países árabes. De no hacerlo, se potenciaría el conflicto interno árabe, que está devastando la región y que ha reducido las revueltas árabes a una batalla ideológica entre las fuerzas del cambio y aquellas que luchan por mantener o volver al status quo ante. El otro elemento fundamental es el apoyo unido e incondicional de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad al plan de Ghassan Khatib. Finalmente, la resolución del Consejo de Seguridad 1973 tuvo que invocar la responsabilidad de proteger para intervenir en Libia, dado que Libia en 2011 no cumplía el requisito que exige la Carta de las Naciones Unidas para justificar una intervención. Si no fuese por el principio de responsabilidad de proteger, la Carta de las Naciones Unidas solo permite una intervención militar cuando un país se convierte en una amenaza para la estabilidad regional. Irónicamente, en 2017, Libia es una amenaza para la paz y estabilidad de la región. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias a nuestros dos ponentes, a Baram Mikhail y a José Bericat. Recordaros que mañana tenemos aquí a las 19 horas también la presentación del libro El Caparazón con su autor Mustafa Khalifa, que habla justamente de su estancia de 13 años, su encierro en las cárceles de Hafez al-Assad, un relato realmente terrorífico. Y el viernes los invitamos también a venir al cine, a ver Locutorio Estambul, en este nuevo ciclo de cine de otoño en Casa Árabe. Y pues agradeciendo su asistencia el día de hoy, invitándolos nuevamente a que sigan nuestras actividades en nuestra página web casaarabe.es y hasta pronto.